Bien, creo que podríamos ya ingresar, ¿no es cierto?, para no perder tiempo y estar apretados de minutos hacia las 9 de la noche. Buenas noches nuevamente a todos. Esta es nuestra penúltima sesión porque el día de mañana tienen ustedes libre. Estaba pensando dejarles una lectura porque son 3 videos los que se han producido y bueno, estaban supuestamente destinados para los días martes y jueves. Entonces, si consideramos que martes, jueves de la semana pasada y martes, por el día de ayer, la noche de ayer, han tenido ustedes su video, entonces mañana tendrían libre. Pero entiendo también que recién han colgado en plataforma esos vídeos, entonces bien, definiremos a eso de las 9 de la noche. Entre tanto, terminaremos de hacer nuestra revisión de nuestras disposiciones. Estábamos viendo los participantes del proceso de contratación y habíamos visto que la máxima autoridad ejecutiva es la que ha de en las gestiones de la contratación. Hemos visto que es quien delega y no designa al EDPC o al EDPA. Entonces, esta redacción es un tanto equívoca, es la delegación, porque el EDPC y el EDPA no actúan si no es por delegación. No hay por definición alguien que vaya a ser EDPC o EDPA. Tiene que resultar de una delegación, que es una actuación administrativa, no es un acto administrativo, es una actuación administrativa por la cual el delegante, en este caso la máxima autoridad ejecutiva, ¿no?, encarga una tarea específica, justamente una contratación señalada, a un otro sujeto que se encuentra en dependencia directa en relación jerárquica y que es llamado el delegado. Entonces, el delegado siempre, ¿no?, será o actuará conforme a esa naturaleza por la delegación administrativa. Ya hemos visto inclusive quién es el responsable administrativo de la asamblea, que es el EDAA. Este es el de llevar adelante las contrataciones estatales en el órgano deliberante de la asamblea departamental, ¿no? Entonces, ese es el EDAA. Nos interesará sobre esta figura cuando retornemos a ella en ocasión del módulo 5 y veamos la impugnación administrativa. Bien, en el artículo 33, siguiendo de manera muy rápida, tenemos al responsable del proceso de contratación en la licitación pública, el EDPC. Miren cómo nuestra norma no es clara, no está bien redactada, porque señala, dice, el responsable, el EDPC, es el servidor público designado, dice. No hay designación. No es personal de libre designación. Debe operar una delegación. Los que son de libre designación están señalados, inclusive en muchas entidades, en el manual de funciones. Entonces, las normas básicas, si bien atribuyen determinadas funciones a ciertas instancias administrativas dentro de una organización administrativa, ¿no?, lo que vamos a esperar siempre es que la máxima autoridad ejecutiva pueda ejercer la delegación. La delegación es una excepción, es una figura jurídica, no ingresaremos en ella, pero es una figura jurídica prevista en la ley del procedimiento administrativo. Está en el artículo 5, la noción 5 o 6, la noción de lo que es la competencia. Y una de las excepciones a que la competencia es indelegable, es una contradicción, ¿cómo es esto? Va a delegar,
pero la ley está diciendo que es indelegable. Entonces diremos, por principio, la competencia para lo que a nosotros nos interesa, el asumir la gestión de la contratación, por principio, está a cargo de la máxima autoridad ejecutiva y por eso ella es la responsable de la contratación. Entonces, por principio, la competencia entonces es indelegable, es irrenunciable, no puede dejar de ejercer esa gestión y ese cometido y consiguientemente soslayar de esa manera o deslindar responsabilidad, no puede renunciarla. Y finalmente es de cumplimiento obligatorio, dice la ley, es decir, implica una imposición por mandato del legislador. Ahora, las excepciones a esa indelegabilidad, a esa irrenunciabilidad, a ese cumplimiento obligatorio, a esa obligatoriedad, entonces son tres figuras: la delegación, la avocación y la sustitución. No vamos a ingresar a ese análisis porque no nos corresponde, no es el momento ni ese lugar, porque corresponde más bien al estudio de las actuaciones emergentes de los procedimientos administrativos. Pero una de esas excepciones es la delegación. La delegación es una figura que en el caso de las normas básicas se encuentra prevista para que se pueda encargar una tarea específica, una contratación a alguien. Y esa contratación, pues a ese encargo, es justamente la delegación hacia un funcionario para que venga a asumir las tareas estas. Una de ellas responsable del proceso de contratación en la licitación pública. La delegación, y con esto ya cierro, es siempre circunstancial, es siempre excepcional, porque si el principio es que la competencia es indelegable, la excepción será que se pueda delegar siempre y cuando concurran ciertas circunstancias. A ver, ¿por qué se tiene que delegar? ¿O por qué se delega en realidad? ¿Alguien me podría responder? ¿Por qué se delega? ¿Por qué se delega, Vanessa Barrientos? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué el AMAE delega, licenciado? Sí, eso estoy preguntando. ¿Por qué delega? ¿Para tener más tiempo libre? No, es para... Porque como la AMAE tiene bastantes cosas y demás, entonces tiene que delegar a una parte técnica para que maneje los procesos de contratación, ¿no? Tiene que saber del manejo de las contrataciones. Pero Justamente eso sí... Ya está bien, Vanessa, no tiene usted por qué saber todas estas cosas. Justamente esa no es la respuesta. No es porque tenga muchas cosas. Y de verdad, Vanessa, no es porque tenga más tiempo para leer los resultados de la Champions del sábado pasado. No, no es por eso. Es porque esa gestión precisará de alguien que tiene un conocimiento técnico más especializado que incluso la misma máxima autoridad ejecutiva. Ejemplo, si digamos se tiene que realizar la gestión de la contratación en lo que toca a consultores en el ámbito jurídico, digamos, consultores en línea. Entonces, puede muy bien, ¿no?, delegar ese cometido al director jurídico, porque la MAE quizás no es abogado y el director jurídico va a estar en mejores condiciones de poder evaluar a quienes van a ser consultores de la entidad. Entonces, hay una idea muy extendida, Vanessa, y esto va para todos, en cuanto a que la delegación
supone que como es una persona tan ocupada, siempre está en reuniones, no puede atender ni a la prensa ni a nadie, lo cual es mentira, no es cierto eso, no es cierto. Yo he sido maya, tener un despacho muy duro, con muchas tareas, con mucho esfuerzo, y siempre hay tiempo. Eso que está en una reunión, está en un lado, está en otro, no es cierto, no es verdad. Siempre hay un margen para atender los requerimientos de la prensa, para atender los requerimientos de la entidad, para atender el menudo de la oficina. Y hay un tiempo para leer el horóscopo que viene online. Entonces no hay nada del otro mundo. Ahora, bueno, que cada cual ya organice su tiempo, pueda administrarlo mucho mejor y tener mayores rendimientos, eso ya depende de cada uno. Entonces, ¿no? Son por circunstancias técnicas. Me voy a permitir, lo que les he dicho, compartirlo. Y vamos a ver ahora, esto es la ley del procedimiento administrativo. ¿Se ve? Sí, Lick, se ve. Ya, entonces, sí, Doc, esto no son las normas básicas, esto es el procedimiento administrativo. Les decía que está en el artículo 5, que es la competencia. Y efectivamente nos dice que competencia es conocer y resolver, estoy leyendo el primer párrafo o parágrafo, un asunto administrativo. Y miren ustedes lo que decíamos hace un momento. Es irrenunciable, es inexcusable y es de ejercicio obligatorio, ¿no? Entonces nadie puede excusarse, la competencia es así. Uno no puede excusarse de ser presidente, yo no puedo excusarme de ejercer las competencias que tengo como fiscal, no puedo excusarme de ejercer la competencia que tengo como contralor, y así sucesivamente. Y solo podrá ser, miren, solo puede ser delegada, son las excepciones, sustituida o abocada, tal como les dije hace unos instantes, conforme a lo previsto en la ley. Es decir, si no hay autorización, no se puede delegar. Si la norma no dice esto se delegará o podrá delegarse, entonces no hay delegación. Si en las normas básicas no hubiese estado señalado que la máxima autoridad ejecutiva podrá delegar, le está facultando, ¿no es cierto? Si quiere, puede delegar, si quiere, puede no hacerlo, pero tiene que estar autorizado en la norma el que se haga la delegación. Si no hay esa autorización, no se puede delegar, no hay delegación de boca. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque es muy posible que ustedes tengan que ir ya trabajando en una ley del procedimiento administrativo municipal, el procedimiento administrativo departamental, en cada uno de los lugares donde ustedes están prestando servicios, si es que están en el ámbito del sector público. Entonces, señores, si ustedes no van a prever la delegación, la van a obligar a su máxima autoridad ejecutiva a que tenga que ella misma, ¿no?, con el riesgo que no conozca los aspectos técnicos que representa una determinada contratación, a que ella tenga que hacerse cargo de la gestión. Entonces, la respuesta no es para que se ocupe de otras cosas. Eso no es cierto, vuelvo a insistirles, sino porque son circunstancias técnicas. Fíjense ustedes el 7. Las autoridades administrativas podrán delegar el ejercicio de su competencia, lo que les estoy explicando, para conocer determinados asuntos administrativos. Ya, muy bien, aquellos que originalmente recaían en cabeza de la máxima autoridad ejecutiva. Dice, por causa justificada. No es porque no tengo tiempo. Por causa justificada. Aquí la justificación no va en que no tengo tiempo, sino en que se precisa una mejor gestión técnica. Entonces, todas estas figuras se sustentan en que, ¿qué es lo que conviene? Lo que conviene es ejercitar una tarea lo más técnica posible, en atención al interés social, eso que hemos hablado y hemos visto
en atención a ello, no en atención al tiempo de cada uno de los ministros, de las autoridades, máximas autoridades ejecutivas de una entidad dada. No es en función a ellas. Ellas no interesan. Si me permiten ser un tanto grosero y hasta atrevido, nos importa un comino lo que hagan con su tiempo o dejen de hacer. ¿Qué es lo que nos interesa? Que cumplan con la tarea técnica, esencialmente técnica, que se supone es la función administrativa. Que tienen tiempo o no tienen tiempo, que tienen chicas, que tienen partidos de fútbol, que tienen que atender a sus guaguas, eso es algo que a nosotros ni nos va, ni nos viene, es cosa de ellos. Entonces, no se olviden, por favor, nunca que la delegación solo opera por causa, no lo digo yo, lo dice su amado legislador, porque esto es ley. Ojo, esto es ley. No es ni siquiera un decreto, un reglamento, no es un reglamento. Esto es ley. Por causa justificada. Entonces, esa causa justificada, vuelvo a reiterarles, es en atención al interés social, al compromiso, como está en la Constitución, a las razones técnicas que motivan en su sustrato el ejercicio de la función administrativa, etcétera, etcétera. Hace un momento he visto que han arqueado sus ojos cuando les he hablado del delegante y del delegado. El delegante es la máxima autoridad ejecutiva. El delegado es aquel que, en el ejemplo que nosotros estamos viendo, está asumiendo la tarea de responsable del proceso de contratación. Y ambos son responsables. Miren, delegante y el delegado son responsables solidarios. ¿Qué significa que son responsables solidarios, Gabriela Chino? ¿Qué cree usted que significa que son responsables solidarios? ¿Está Gabriela? Porque yo veo su fotito. Sí, Licen, estoy. Ya, entonces, ¿qué son responsables solidarios? ¿Qué cree? No le estoy diciendo, tiene que saber, estoy preguntándole qué cree. Porque fíjense ustedes que estas normas básicas no había sido tampoco de leer, no es fácil las normas básicas. Hay algunos términos que sí necesitan, miren, a cada momento los términos sí necesitan una explicación adicional. Le estamos escuchando, Gabriela. No sé, quizá que son los responsables por asumir, por el cargo en el que están, tal vez. Ya, significa que supongamos que fracasó la contratación, que se frustró, salió mal. Por eso yo les he dicho, señores, no debemos prepararnos para las peores contingencias, esperar las buenas, pero prepararnos para las malas. Y supongamos que el daño que se ha ocasionado es un daño patrimonial al Estado. Entonces, el daño se calcula en 100 dracmas. Entonces, al momento de exigirse que opere la reparación y el resarcimiento al daño en un proceso coactivo fiscal, una vez que se hubiese determinado responsabilidad, ¿qué tipo de responsabilidad? Dante Ismael. Me repite la pregunta, le he seguido, pero la última partecita. Ya, supongamos que falló la contratación, se ha causado daño al Estado por 100. ¿Quién ha determinado eso? ¿O dónde se determina? ¿O cómo se establece? Bueno, si ha habido daño económico, opera responsabilidad civil. La responsabilidad civil es determinada a través de un dictamen de la Contraloría. Primero se da la oportunidad de que los involucrados presenten los descargos, se hace un informe preliminar, posteriormente se hace un informe complementario, eso lo remiten a la Contraloría General del Estado, que emite un dictamen para el inicio de un proceso coactivo fiscal y poder hacer la recuperación de fondos.
en caso de que Ya. haya habido daño económico. Ya. Jenny, usted es auditora, ¿no? Economista, dicen. Ah, usted es economista. Pero Ya. según la pregunta, yo creo que es una responsabilidad administrativa, porque se ha causado daño al Estado. No, no ese es el tema. Perdóneme, Jenny. A ver, Claudia, Claudia Ross, usted enseguida le voy a decir exactamente. Va muy bien usted. Pero, a ver, Claudia, ¿usted es auditora? ¿Quién es auditores? ¿Quiénes son Yo soy auditores? economista. Ya, Claudia, ¿el auditor determina la responsabilidad civil? ¿O No. determina los? No. ¿Qué determina, Claudia? Variante. El auditor interno determina los Indicios de responsabilidad. Eso. Miren ustedes cómo en estas cositas parecen muy sencillas, pero no están así. Auditores, contralores, auditores internos, auditores externos, determinan, no determinan la responsabilidad, que determinan indicios de responsabilidad. ¿Quién determina la responsabilidad? Es el juez coactivo fiscal. Porque si él no está convencido que hay esos indicios, entonces no ha de girar la correspondiente nota de Cargo. eso. Y en sentencia no ha de dictar el correspondiente pliego. Pliego de cargo. Eso. Entonces, cuando el juez, admitiendo la demanda coactivo fiscal, dicen, la máxima autoridad ejecutiva y el RPC fulano y mengano, ¿no?, tienen indicios de responsabilidad civil, como nos lo ha dicho el compañero hace un momento, y Jenny nos dijo, hay también responsabilidad administrativa. Por supuesto que la hay, porque las responsabilidades, como nos estaba ilustrando Lourdes, son civil, penal, administrativa, ejecutiva y tal. Entonces, el punto está en que existiendo esa responsabilidad civil, para el caso que ahora estamos viendo nosotros, el juez admite esa demanda y gira la correspondiente nota de cargo. La nota de cargo es un requerimiento. Pague usted esto que al Estado se le debe, en base a, como ya lo ha dicho nuestro compañero hace un momento, no me acuerdo a quién le pedimos la consulta, ¿no?, en base a un dictamen de la Contraloría, nos ha señalado todo el procedimiento él. Entonces, en base a ello hay indicios, y el juez dice, estos indicios son suficientes, y por consiguiente, ¿no?, giro la nota de cargo, pague. No quiere pagar, entonces ahora cáiganle con todo lo que haya que caerle. Que opere el embargo, que congelen cuentas, bueno, ya se dictan incluso medidas precautorias, pero entonces que vayan a remate los bienes de estos que están implicados, ya no en indicios, sino que hay una responsabilidad civil. Entonces, miren cómo es y se tienen que manejar los términos. Ahora bien, yo les he preguntado qué significa responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, ahora vamos al ejemplo, supongamos que se estableció en 100 el daño patrimonial, el daño económico que se ha ocasionado al Estado, entonces están la máxima autoridad ejecutiva y el RPC en esta contratación X, ya, listo. Entonces, a cualquiera de ellos se le puede pedir por el total. Porque si ambos son responsables, uno diría, bueno, es que a uno le corresponderá 50, al otro 50, o quién sabe Dios, ¿no? Al uno 60, al otro 40, o a la inversa. Eso lo va a determinar el juez. La responsabilidad solidaria aquí significa que si la máxima autoridad ejecutiva tiene una casa, tiene cuentas,
y el RPC no tiene dónde caerse, ya, listo, no tiene un solo bien a su nombre, no tiene nada, entonces, ¿a quién habría que ajustarle? La MAE. A la MAE. No, vamos a demandar a los dos y vamos a caer sobre los bienes de la MAE. Y podrá decir la MAE, oigan, no sean así, ¿por qué a mí solamente? Este también. No puede. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad solidaria. Esa es la figura. La solidaridad permite exigir el total de lo que se le debe, no a uno solo, a cualquiera de los que están unidos por la solidaridad, por la responsabilidad solidaria. A eso se refiere. Entonces vean ustedes, ahora voy a dejar de compartir, cómo nuestras figuras tienen, por supuesto, todas estas cuestiones. Justo dice que Flor Brigitte, estoy viendo en el chat. Buenas noches, ¿por qué se delega? Dijo, mi internet se cortó, por favor. Y le responde Justo, por circunstancias técnicas. Muy bien respondido, Justo. Entonces, Flor, Brigitte, no, se delega no porque no tiene tiempo, no para que pueda leer con comodidad su correo o entretenerse con su WhatsApp, no, sino por razones técnicas, que aseguren, podríamos completar, que aseguren el cumplimiento, ¿no?, de ese interés social, de ese bien común a que está reatado el ejercicio de la función administrativa. Vuelvo entonces. Tengo una pregunta. Dígame. En el caso de que se determine esta responsabilidad y ya hagan la determinación de que la MAE o el RPC tiene que pagar la suma total del daño económico y este no paga. En muchos casos hemos visto como el de Santos Ramírez, que ha entrado a la cárcel, ¿no? Ya, y son 550 millones de dólares de YPFB, y este dinero no lo ha recuperado el Estado, pero él ya ha salido. Entonces, en el caso de que él ya ha cumplido su pena, esto tengo dos dudas. ¿La pena cubre el monto de la deuda o son castigos diferentes? Esa es mi pregunta. Y la otra es, en este caso, el siguiente, yo le pregunto esto porque cuando estaba de administradora de esta subalcaldía, me llegaban miles de hojas de auditoría diciendo cuándo van a recuperar el monto, y eso había pasado 10 años, creo, de la persona que ha adjudicado y que no ha logrado terminar de cobrar las garantías, etcétera, y a mí me decían, ¿qué van a hacer para recuperar el monto? Entonces, esa es mi pregunta. Si los castigos son diferentes en la devolución del monto del daño económico y esto de la pena de cárcel, y el segundo es, ¿hasta cuándo? ¿Cómo determinas eso? ¿Cómo te liberas de auditoría, de seguir llenando informes de que tú no puedes recuperar porque ni los conocías, digamos? Ya, está muy bien. Esas son las preguntas que se hace el servidor público, el funcionario a cada momento. Vayamos por partes. Primero, no hay prisión por deudas. Santos Ramírez no entró a la cárcel porque le causó un daño y no quería pagar. Entró a la cárcel porque cometió un delito, punto. Entonces, cuando hay responsabilidad penal, va a la cárcel. Así no se hubiese ocasionado un gran daño patrimonial. Pero si hay un delito, entonces el juez penal lo condena a una pena de cárcel, tantos años, y listo. Ahora, efectivamente, en el ámbito penal se dice, así como hay una acción penal, hay una acción civil, y la acción civil viene a promover o a buscar la reparación, el que pueda recuperarse lo que económicamente se ha dañado. Ahora, en muchos casos eso no va a ser posible. Varios de estos personajes no tienen nada a su nombre o se han cuidado oportunamente de tener algo bien, que ellos aparezcan como titulares, y por consiguiente no hay sobre qué caer. Entonces, como no hay prisión por deudas, pueden salir y se van a reír de todos nosotros yendo por las calles.
¿no? Y diciendo, y uno dice, ¿no? Oye, pero este ha hecho esto otro, pero como no tienen un bien y como no hay presión por deudas, entonces no se los puede meter a la cárcel. No sé si eso responde su primera pregunta. Entonces son cosas diferentes. Si estuvo en la cárcel, no fue por haberle causado un daño patrimonial al Estado en tal monto, sino por haber cometido un delito. La segunda pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Bueno, hasta hace algunos años atrás, hasta antes de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz, la ley anticorrupción, etcétera, ¿no? Efectivamente operaba la prescripción, ¿no? Delitos contra el Estado, entonces operaba la prescripción, ya no se los podía perseguir, ya no se los podía procesar. Desde esa ley se ha establecido que estos delitos son incluso equiparables a los delitos de lesa humanidad, es decir, aquellos que tienen como víctimas a la humanidad misma. Y en cierto modo eso es cierto, porque aun cuando nosotros no somos el Estado, cuidado, nosotros no somos el Estado. Hay gente que cree eso, ¿no? Somos parte del Estado. Dice. Entonces, esa es una ingenuidad. Entonces, aun cuando nosotros no somos el Estado, lo que sí es cierto es que el Estado, entre comillas, representa nuestros intereses. Entonces, en cierto modo les digo, esto es verdad en el sentido que hay un delito que atenta contra la humanidad, contra una colectividad social, y es un delito de lesa humanidad. Bueno, pero esa es una discusión que se verá en su momento, todavía está eso en debate, ¿no? Es una teoría que explica por qué, y aquí a esto estoy yendo, por qué son imprescriptibles, no prescriben. Incluso en su momento se estableció en la Constitución, ¿no? O se ha establecido en la Constitución que estos delitos no prescriben. Entonces, hay otras consecuencias, por supuesto, no es desde luego este lugar ni el momento sobre si debieran o no debieran prescribir, o en su caso, si se podría disponer un perdón, una condonación. Hay términos que la gente cree que puede invocarlos de manera indistinta y eso no es cierto, se pueden incurrir en algunos equívocos. O en su caso se podría establecer un indulto, dicen, ¿no? Entonces, incluso hay personas que temen que eso pueda ocurrir en los siguientes meses, semanas, para un lado o para el otro. Ese es otro tema, ¿no? Lo que sí verdaderamente nos debe interesar es que tal como están las cosas en nuestro sistema jurídico, y con esto espero terminar de responderle, licenciada Ros, es que no hay prescripción. Antes la había, ahora no. Entonces, quizás, terminando ya para responder, va a tener usted que hacer nomás esos informes. Ahora, cuando haya sido una responsabilidad civil, efectivamente se espera que los mecanismos, especialmente jurídicos de una entidad, puedan actuar oportunamente para recuperar aquello que el Estado ha perdido. Ya. Pero esto es cuando se ocasiona daño al Estado. Cosa distinta es, ejemplo, una multa. Supongamos que alguien cometió una infracción, no es un delito, una infracción X, y por tanto se le ha abierto un proceso y se le ha dispuesto que como reparación deberá hacer un pago de tanto. Ya, hay una disposición de carácter sancionatorio que establece que la multa será esa suma. Esa suma podría no ser cobrada e incluso podría ser ignorada. Ahora habría que dictar efectivamente, ¿no? Tendría que manifestarse, tendría que emitirse una expresión de la misma repartición pública, una resolución administrativa, digamos, que establezca que no se va a cobrar, punto. Pero yo quisiera saber cuál es la máxima autoridad que se va a animar a hacer eso.
podría hacerlo y estaría muy bien justificada. Hay casos en que son incobrables ciertas multas, porque ha muerto, porque no se da con él, o si se da con el que incurrió en la infracción, no tiene cómo pagar, y finalmente esto ocurrió hace mucho tiempo atrás, incluso pudo haber prescrito. Entonces, aquí sí hay prescripción. Las infracciones pueden prescribir. Los delitos contra el Estado no prescriben. Ese es el cambio que ha operado. Entonces, licenciada Ross, ¿no? Si usted va a tener que seguir haciendo informes, le tengo la mala noticia que los va a tener que seguir así. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que puede responderlos rápidamente en cuanto a que si emerge de delitos, esos delitos son imprescriptibles y consiguientemente, ¿no? El resarcimiento también va a seguir la misma suerte. En cambio, si son infracciones, eso ya dependerá de las circunstancias. No les cuento yo un caso que me gustaría, si tuviéramos más tiempo, como en el caso de multas es perfectamente válido y muchas veces incluso es lo deseable que la administración mire a otro lado y ya no cobre. Ahora, me dirán los auditores, no, pero es que tiene que cobrar porque si no se le ocasiona un daño al Estado. No hay daño. El cobro de multas o la falta de cobro de las sanciones impuestas no puede jamás implicar daño al Estado, porque una entidad no puede vivir de las multas, sino operaría la corsarización del Estado. El Estado se vuelve un corsario, un asaltante. Claro, entonces la Nochebuena, digamos un par de policías que están de rondín, le dirá el uno al otro, oye, mira, ¿y ahora qué le vamos a la casa? Porque tengo un pollo flaco y un vino barato que me han dado, pero creo que no va a alcanzar. Ya sé, le dice el otro, buscaremos a alguien a quien imponerle una multa y bueno, y así pasamos, vamos a tener algo que llevar a las casas. Eso no puede ocurrir. Allí el Estado, ¿no? Está incluso propiciando, ¿no? Que se incurran en actitudes, en comportamientos que son ilícitos dentro del ámbito infractorio para establecer una multa y así obtener recursos para sufragar sus propios gastos. Eso no puede ocurrir. Esperen. Ya sé. No, pero en mi oficina, o yo he visto en una oficina X y tal, que el monto se destina a una partida y eso está mal. Por lo general, en el mundo civilizado, en las prácticas, en el derecho comparado, en los estándares de calidad para el ejercicio de la función administrativa, el destino de las multas es un fondo aparte, que no está dentro de lo que es el presupuesto de la entidad. ¿Y para qué sirve? Sirve para otros propósitos, no para sufragar los costos de la administración. Porque, licenciada Ross, ¿con qué sufragamos los gastos de la administración, de las administraciones públicas? Con nuestros... pero Recursos. es alguien que tiene el dinero que crece en los árboles. ¿Quién genera? Impuestos. ¡Eso! Los tributos, ¿no es cierto? Nuestros impuestos principalmente. Entonces, no está multas, o la multa es un tributo. No es un tributo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tributos? Señores, si usted quiere, participa también Lourdes. ¿Cuáles son los tributos? ¿Impuestos? Impuesto a las utilidades. Tasas El y IWE. ¿no? Ya eso, el IUE, el IVA, etcétera. Bien, no sé si ahora ya está más explicado lo que estaba dudando, licenciada. Claramente. Quiero hacer una consulta, Licen, perdón que corte. Adelante. Adelante. En caso de que estamos hablando de la responsabilidad, si un funcionario ya ha andado con los indicios, ha hecho daño al Estado y demás, ¿no? Tiene bienes y
por derechos económicos no va a entrar a la cárcel. En ese caso, ¿qué tendría que hacer la entidad? ¿Me entiende la pregunta, Lisa? No, porque ha salido muy entrecortado. Repítanos, por favor. Y ya. En caso de que se encuentren indicios de responsabilidad y se haga un proceso al funcionario y este no tiene bienes, y evidentemente no puede entrar a la cárcel por el factor económico, ¿qué acción debería tomar la entidad o qué acción tomaría el Estado? ¿Me Ya. entiende, Alicia? Sí, ahora sí le entiendo. Lo que nos está preguntando ella es, se han seguido todos los procedimientos y se ha logrado establecer responsabilidad civil. Si no hay algo sobre cuál, no hay bienes sobre lo que se pueda caer, no hay un patrimonio, va a salir, no es que va a salir de la cárcel, sino va a estar por las calles riéndose de nosotros. Pero claro, si usted le da dinero a alguien que no tiene para darle garantía y no le devuelve su dinero, ¿qué puede usted hacer? ¿Meterlo a la cárcel? Ya no se puede, ¿no es cierto? Se podía hasta hace unos No. 50 o 100 Funcionaría años como una atrás. estafa, digamos. Ah, bueno, pero es que eso ya es un delito. En cambio, estamos hablando de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil supone que no hay un delito, pero sí se Son dos ha cosas dado. diferentes, entonces. Claro, Sí. eso es lo que le estaba queriendo explicar a la licenciada Ross y que, bueno, a veces uno no tiene su o no puede explicar bien. Son cosas diferentes. Ahora sí. Claro, entonces, ¿qué podemos hacer? Sí. Claro, es lo mismo. Pregúntese qué pasa si, por lo que yo siempre les digo a mis clientes, ¿no? Cuidado con estar prestando ya más allá de 500 pesos, si no tienes garantías, no puedes dar el dinero. Es que es mi compadre, que es mi gran amigo, que es mi cuate, que es de mi club. Bueno, ya, pero después no te quejes, ¿no? Y lo típico es que aparecen, bueno, es que me ha firmado un buen documento. Le has dado tu dinero y él te ha dejado un papelito. Ahora pídele al papelito que haga aparecer el dinero. Es que es así. Lamentablemente no hemos inventado nosotros el mundo. Puede parecer injusto, pero es así, ¿no? No hay préstamos, no hay obligaciones que no estén aseguradas. Y en materia de contratación, eso hemos visto, por eso nos hemos detenido las garantías. Si no hay garantías, no tiene sentido. No vale. Eso es un mero juego de, pero es que usted como abogado no sé qué podría hacer, no lo podríamos meter a la cárcel. Es que no es delito. Si fuera delito, ya bueno, vemos hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Y a veces son delitos que incluso configurando delitos que hasta podría ser de muy pocas penas, o sea, muy poco tiempo para que estén a la sombra. Y están el tiempo mínimo, salen y luego se ríen en nuestras caras. Así nomás es la vida. Entonces, tengan, señores, señoras, tengan mucho cuidado. No se hagan tomar el pelo. ¿No? Pues, ¿cómo van a dar dinero a cambio de un papelito? Es que tengo un amigo que, mi hijo, que es un alumno brillante de derecho, ha hecho un gran documento. Se puede hacerlo el mismo Planiol, un superabogado, un autor. Si la otra parte no va a pagar y no hay garantías, olvídense y dedíquense a otra cosa, ¿no? Por lo visto tienen mucha vocación de benefactores de la humanidad, sigan en eso. Pero en el mundo de las realidades no hay garantías, no hay préstamos, no hay nada. Lourdes, si usted va al banco, está claro, Liz, porque no tiene dinero, Lourdes, y necesita para un tratamiento médico, necesita viajar a Chile, una cosa así, y tal, y quiere un préstamo, digamos, de unos 30,000 bolivianos, unos $4,000, más o menos es lo que necesitaría para ir a Chile, hacerse ver un tratamiento pequeño,
¿Qué es lo primero que le va a decir al oficial de créditos cuando usted le diga, ¿sabe qué? Quisiera un préstamo. ¿Qué es lo primero que le va a decir al oficial de crédito? Él me va a pedir primero dónde trabajo, qué actividad tengo, si tengo bien. ¿Para qué? ¿Para qué le va a preguntar? Porque para respaldo, dicen. eso, para la garantía. Y si usted le dice, ¿sabe qué? No tengo trabajo, ¿sabe qué? No tengo bienes, pero quisiera un préstamo por humanidad, porque Dios es grande, porque ¿le van a hacer caso? No, no me da. ¿Se ha fijado? Para nada. ¿Se ha fijado que hasta cuando uno no tiene dinero para prestarse, se necesita tener dinero? Es la paradoja de este mundo. Lo siento, pero es así. Sí. El pobre está condenado a ser pobre. Si no tiene con qué garantizar, bueno, pues, qué pena. Tendrá que esperar la beneficencia, ¿no? Un alma caritativa que le pueda colaborar. Muy bien. Entonces, Gracias, Licen. Gracias. eso. Voy a abrir nuevamente las normas básicas. Ahí están. Entonces, ya hemos visto el responsable del proceso de contratación. Bueno, que acabamos de ver que actúa porque es sus tareas emergen de una delegación. Entonces, sus principales, aunque no las únicas funciones son, miren, el RPC, verificar que la contratación esté en el POA y en el PAC, ya sabemos que es POA y PAC, autorizar el inicio del proceso, de los procedimientos, de la gestión, y aprobar el DBC para su publicación. La aprobación del DBC, ya ustedes saben, la aprobación del DBC en una licitación, ¿es impugnable o es inimpugnable? Eso lo vamos a ver en el módulo 5. De entrada les diré, anticipado. Es impugnable. Y miren ustedes, entonces es un funcionario, es un servidor público, no es la MAE, y sin embargo está aprobando nada menos que el DBC, y esa es una decisión que es impugnable, ¿no? Aprobar el DBC mediante resolución expresa, después de una reunión de aclaración, algunos de los proponentes, ofertantes han dicho, bueno, ¿qué quiere decir esto que está en el punto 15.3.2? No entendemos o no está bien formulado, etcétera. Entonces quizás haya que cambiarlo, luego de las enmiendas. ¿Qué debe hacer además el RPC? Miren, ahora sí, buen castellano y está bien, designar a los integrantes de la comisión de calificación. Él es el que designa. Y como él designa, además aprueba el informe de la comisión de calificación. No es poco, ¿eh? Cancela, suspende el proceso de contratación, las gestiones, ¿no? Adjudica. Esto es importantísimo. Adjudica. Este es el acto administrativo por excelencia. Esta es la decisión más importante que tenemos en las normas básicas en materia de contratación. La adjudicación. Es decir, el reconocimiento a uno de los proponentes que a partir de su notificación ya puede exigir algo del ente público administrativo. Para comenzar, que le firmen el contrato. Y si en el contrato hay anticipo, a recibir el anticipo, ¿no? Entonces, adjudicar. Autorizar la ampliación del plazo de presentación de propuestas, la ampliación del plazo de presentación de documentos, cuando traiga todos los documentos o los documentos que se exigen, la matrícula de comerciante, etcétera, para la suscripción del contrato. Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas y la extensión de la vigencia de las garantías, ¿no? Entonces, cuando ello corresponde. Asimismo, el RPC, aunque esto ya no es licitación,
es responsable en contratación bajo modalidad de contratación directa de bienes y servicios cuando el precio referencial sea mayor a 1.000.000, es decir, 1.000.001 en adelante. Entonces, aquí hay contratación directa de bienes y servicios con un precio referencial mayor. Entonces, estamos asimilando, ¿no?, esta contratación directa de bienes y servicios, pero por este monto, a lo que es la licitación. Pregunta. Supongamos que el informe de evaluación, el informe de recomendación que ha elaborado la comisión decidiera o recomendara la adjudicación a X. El RPC tiene que seguir estrictamente lo que le dice esa comisión, ¿sí o no? No, doc. No, No, doctor. Y han Una leído, ¿no? recomendación, no, es una Ya. recomendación que da la comisión. Ya. Y entonces, De acuerdo. ¿qué es lo que tendría que hacer entonces ese RPC? Tendría que pedir que se haga una ampliación al informe si no está de acuerdo con el que ha emitido la comisión de calificación. Ya, Elba. ¿Y qué tal si los de la comisión dicen, no, nos ratificamos, creemos que tiene que ser X, no puede ser otro? El RPC, ¿qué tendría que ser? Tiene que decir, ni modo, así que voy a hacer nomás lo que ustedes dicen. No lo aprueba. Puede apartarse. Puede apartarse. Eso, niños queridos, puede apartarse. Aquí dice, decidiera, pero es bajo su exclusiva responsabilidad apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado. Entonces, él expone sus propias conclusiones y los argumentos que él expone, ¿no?, son desde luego distintos a los de la comisión, pero está rebatiendo. ¿Qué es lo que sucede en nuestras oficinas? ¿Se hace así, señores? ¿Qué es lo que dice incluso la MAE? Lo manda a llamar a uno de los funcionarios y ¿qué es lo que le dice? ¿No le dice acaso, usted va a cambiar ese su informe y quiero que lo cambie hasta esta tarde? ¿Qué les parece? ¿Está bien que se haga eso? No. No. Pero se hace, ¿no es cierto? No. ¿O no? Eso ya sería imposición. Claro, es por la pura vía de la imposición. ¿Y cuántas veces no me han ido a buscar y me han dicho, aquí, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿No? Resulta que quieren que cambie yo mi informe, porque esa es la figura, quieren que cambie yo el informe, y me han dicho que si no lo cambio, me han dejado bien entendido, que si no lo cambio, entonces algo terrible me va a suceder, y lamentablemente mis hijos tienen la desagradable costumbre de desayunar, almorzar, cenar, vestirse y ir al colegio. ¿Qué puedo hacer? Y como no es funcionario de carrera, ¿un funcionario de carrera tiene derecho a representar o no tiene derecho a representar? No tiene derecho a representar. No tiene artículo 7, parágrafo 2 del Estatuto del Funcionario Público. Entonces, lamentablemente, ¿no?, tienen que bajar la cabeza e ir rapidito a cambiar su informe. Porque hay una imposición. Como anécdota, yo me acuerdo, yo he tenido de MAE una gran directora jurídica. Era una señora muy joven, de mucha personalidad, mucho conocimiento. Y a veces presentaba algún informe jurídico con el que yo no estaba de acuerdo. Pero yo, ¿qué me iba a animar a decirle a mi directora jurídica? No, usted cambie ese informe, ponga esto, no ponga esto, otro, dígalo así. Y si no estaba de acuerdo, yo ya sabía que ese fin de semana al agua, porque tenía que hacer una doble tarea. Tenía que desvirtuar el informe de mi directora jurídica y elaborar el mío propio. Bueno, ya, yo lo puedo hacer porque yo soy abogado, ¿no? Pero ¿y si la MAE no es abogada, no tiene esas posibilidades?
Entonces, fíjense ustedes también, véanlo desde el otro punto de vista, tendría que ver con algún otro abogado, exponer su criterio, ¿no? Para de esa manera desvirtuar un informe en contra. La vía de la imposición, eso no puede ocurrir. Ojalá, estimados compañeros, colegas, las cosas cambien y se reponga la carrera administrativa para que ustedes puedan. Usted no me va a venir a imponer nada, soy funcionario de carrera. Y si sigue insistiendo, yo lo voy a representar. Uy, el día que eso ocurra, es el día que Bolivia ha cambiado. Es el día en el que podemos decir, ya vivimos en el Estado de Derecho, donde uno puede ejercer, ¿no? Todas las facultades que la ley, la Constitución nos permite, entre ellas justamente la de representar una orden o una instrucción contraria a lo que está establecido en nuestro sistema jurídico. Hasta que eso no ocurra, vamos a seguir pataleando y pasándolas canutas y de color mostaza, en fin. Bueno, otros de los sujetos que participan o de quienes participan concurren, en realidad no participan, concurren, ¿no? En una gestión de contratación, la unidad solicitante. ¿Cuáles son sus principales funciones? No son las únicas. Miren, elaborar las especificaciones técnicas y además definir el método de selección y adjudicación. Háganme recuerdo cuáles son los métodos de selección y adjudicación. Precio evaluado más bajo, Precio evaluado calidad más bajo, costo. costo fijo, Costo bajo. Eso, calidad muy propuesta bien. técnica y Eso. Costo fijo. Y costo fijo, no se olviden, ¿no? Costo fijo porque así está en nuestro presupuesto, no podemos moverlo y tal. ¿No? Elaborar, dice además, los términos de referencia. Bueno, sí hemos visto. Solicitar el asesoramiento de otras unidades. ¿A quién han de solicitar por lo general ese asesoramiento? ¿Al área legal? También, sí. O al área administrativa, ¿no? O la contratación de especialistas, ¿no? Cuando la unidad solicitante no cuente con personal técnico calificado. Estimar el precio referencial, solicitar contrataciones de bienes y servicios en la fecha programada, verificar que se tiene saldo presupuestario y obtener el correspondiente certificado, preparar las notas de aclaración. ¿Aclaración a quién es? Al Dice aquí RPC. notas de aclaración. ¿A quién? A contrataciones. Al RPC. Al RPC. Puede ser a los La proponentes. unidad solicitante. A los proponentes. Eso. A los proponentes. Muy bien, Walter, ¿no? A los proponentes. Porque los proponentes son los que están directamente interesados en el contenido y especialmente técnico. Entonces, quizás hay obscuridad en la formulación de algún requerimiento técnico o en su caso hay algún error y por consiguiente habrá que enmendar. Por eso dice la unidad, está solicitante en la modalidad de licitación pública cuando corresponda, enmienda a las especificaciones técnicas. También la unidad solicitante integra, es parte, no son los únicos, es parte en la comisión de calificación y recepción. Elaborar el informe de justificación técnica para la cancelación, suspensión o anulación de la contratación. Eso cuando efectivamente concurran causales técnicas. Fíjense ustedes entonces cuántas veces estamos haciendo referencia a las exigencias de carácter técnico. Y luego efectuar el seguimiento sobre avance y cumplimiento de los contratos. Pero miren ustedes cómo con mucha sabiduría dicen las normas básicas en los aspectos de su competencia. No
como lo dice una recomendación procuradural, ¿no? Que por ejemplo dice la unidad jurídica tiene que estar atendiendo inclusive, ¿no?, la ejecución de un contrato de obras. Entonces ya lo veo al director jurídico y hay algo que ustedes no saben. Esta tarde me estaban haciendo recuerdo de ese chisme. Uno de los que va a estar de dirimidor, que es posible que esté de dirimidor en ese asunto que está ocasionando tanta atención en el Tribunal Departamental, es justamente uno de los autores de esa recomendación procuradural. Y esa recomendación procuradural, cuando salió, yo le dije a ese, es un colega, es un abogado, le dije, hermanito querido, cuidado que esto te puede traer problemas. No, vas a ver que no, que no. Y sigue esto dando de qué hablar, ¿no? Entonces, a lo que me voy en definitiva es, fíjense ustedes, efectuar el seguimiento sobre avance, sobre cumplimiento de los contratos. ¿Pero dónde? En los aspectos de su competencia. Aquí, competencia en un doble sentido. Competencia en cuanto a aptitud para la realización de determinada tarea técnica en la función administrativa y competencia también como aptitud o idoneidad en conocimientos. Yo puedo ser muy competente en el área legal, pero por ejemplo yo no tengo competencia en ese sentido otro de conocimiento, destrezas específicas, por ejemplo, sobre ingeniería civil, mezclas, los fierros, el diámetro de los fierros. Yo qué puedo saber si la mezcla es la conveniente, si el fierro que le han puesto es el que se tenía, incluso hasta vienen en pulgadas los fierros. Yo cómo puedo saber. Entonces, en los aspectos de mi competencia, si esa recomendación procuradural hubiese explicado que van a ser en los aspectos de su competencia, nadie se hubiera incomodado ni se hubiera alarmado, ¿no? Pero a veces así son las cosas. Unidad administrativa. La unidad administrativa tiene como principales funciones elaborar qué es RESAPS, rapidito. Reglamento específico de bienes y Sistema de servicios. administración de bienes y servicios. Muy bien. Y remitirlo al órgano rector, ya sabemos que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborar el PAC en coordinación con las unidades solicitantes. Miren cuántas tareas tiene la pobre unidad administrativa. Efectuar el seguimiento en la ejecución de las contrataciones. Realizar, dice, los actos administrativos de los procesos. ¡Error! Mala redacción. Dice, todos los actos administrativos no. Son las actuaciones administrativas. Me estoy adelantando al módulo 5. Esta es la redacción. Ya les he dicho, Lourdes, licenciada Cross, no tengo nada contra auditores, contadores públicos autorizados, economistas, administradores. Estoy casado con una del área. Entonces mal podría tener bronca a alguien, ¿no? Pero esta es redacción de ellos. Dice todos los actos administrativos. Error, las actuaciones en la contratación. Los actos administrativos son los que señalan estas mismas normas en otro lugar y que son impugnables. Entonces aquí la redacción es ambigua o es equívoca, induce a error. Emitir la certificación presupuestaria, es decir, si hay presupuesto, elaborar el DBC, dice, incorporando las especificaciones técnicas o términos de referencia no elaborados por la unidad solicitante. Efectivamente, la unidad solicitante va a plantear, ¿no es cierto?, los aspectos técnicos y tal. Pero quien en definitiva, esa es la práctica que ocurre en nuestras oficinas, va a venir a darle ya el formato definitivo de ser la unidad administrativa, justamente porque aquí así lo dice, elaborar el DBC, ¿no? Listo.
Aquí nos habla de un taller de elaboración del PAC. ¿Cuál es ese taller de elaboración del PAC? Milenka Erika. Doctor, en realidad es en el programa operativo anual. El programa operativo anual. Aquí yo estoy leyendo organizar y llevar a efecto el taller de elaboración del PAC, ¿no es cierto? Ya, está bien. Sí. Generalmente hacemos, como usted lo dice, incluso hasta reformulamos el POA, ¿no es cierto? Más o menos, bueno, estamos entrando a septiembre, generalmente es a finales de septiembre, octubre, en épocas ordinarias, cuando reprogramamos, cuando cambiamos el POA, etcétera, porque estamos viendo que tenemos incluso dificultades en la ejecución presupuestaria, etcétera. Pero aquí habla de un taller de formación. ¿A qué se refiere? Madeleine, dígame. Cada unidad administrativa a inicio de año organiza primero distribuye un formato donde todas las unidades solicitantes deben llenar sus contrataciones y luego organiza un taller donde les explica cómo tienen que llenar ese documento para poder ser cargado al SICOES. Está bien. Miren, puede parecer muchas veces que yo hago preguntas hasta infantiles, ¿no? Y hasta en el tono infantil. ¿Qué es tal cosa, tal cosa? Excelente, muy bien. ¿Por qué creen que hago? Eso es porque sé que hay gente que no tiene el expertise, no conocen. Entonces es para que ellos puedan ponerse al nivel de ustedes que están absolviendo de manera tan conveniente las preguntas que yo voy formulando. Muchas veces este taller no es sino una suerte de reunión que a veces se hace un sábado, digamos, en el Overland, y entonces allí reformulamos el POA, vamos a aprovechar de cambiar la visión y misión que tiene la entidad, quizás terminaremos de dar algunas pautas para hacer el código de ética que tanta falta nos hace. Entonces nos reunimos todos. Por eso es importantísimo ese trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo. Ya han pasado las épocas en que había un genio que no necesitaba trabajar en equipo. Todos tenemos que trabajar en equipo y aprender a trabajar en equipo. Con nuestros amigos en la oficina, con nuestras broncas, ya ni modo, con nuestros chequeos, con nuestra enemiga declarada, así nomás es la vida. Entonces, así es en una oficina. Atender consultas escritas, incorporar en el DBC, pero cuando corresponda, las enmiendas sobre calificaciones técnicas, ¿no? Designar a los responsables de la recepción de propuestas, ¿no? Entonces, en esa comisión están ingresando de la unidad solicitante, de la unidad administrativa e incluso de la misma MAE. El grueso lo dispone el EDPC, desde luego, ¿no? Llevar un registro o libro de actas, administrar y custodiar las garantías. ¿Qué les parece? Ya estoy terminando. Administrar y custodiar las garantías. Significará que también debe velar por la vigencia de las garantías o no. ¿Qué opinan ustedes? El administrar las garantías, doctor, implica aquello, doctor, que se verifique las fechas de vencimiento, se hagan las cartas a las empresas solicitando con el debido tiempo y plazos establecidos para evitar los vencimientos, ¿no? Ya, ¿y con quién tienen que estar actuando lado a lado, codo a codo? Ahora en tiempos de pandemia es codo a codo. Con asesoría legal. Con asesoría legal, ¿no es cierto? Tienen que hacerse, oye, una mañana, antes que yo te mande el informe, fíjate que esto vence en 10 días más, entonces hay que pedir ya la renovación, y cuidado que nos dejemos pisar, porque ¿qué pasa si nos dejamos pisar? Ya, ¿qué pasa si nos dejamos pisar? Ya, muy bien, y luego renuevan a los 2 días, ya, listo. ¿Hay o no hay responsabilidad?
Hay responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Administrativa. Muy bien, eso, administrativa. No hay civil, no hay penal, ¿no? Pero hay una responsabilidad administrativa. Dejaron pasar, ¿no? Dejaron vencer la vigencia de la garantía. No se administró oportunamente. No trabajaron en equipo con los delegados. Entonces, hay una corresponsabilidad. A eso quiero llegar. Dice, ejecutar las garantías. Efectivamente, ¿no? ¿Quién ha de llevar adelante el procedimiento? ¿Será la unidad administrativa o tiene que actuar? Estamos actuando en equipo. ¿Con quién tienen que actuar? Con el área legal. Con el área legal para ejecutar las garantías. Hay incluso un reglamento, ¿no? Pero aquí dice la norma ejecutar las garantías. Esto va para quienes están en el área legal que piensen, no, como dice que es ejecutar las garantías, ustedes nomás lo harán. No, la idea no es esa. No trabajamos así. No se tiene que trabajar así. Se tiene que trabajar de manera mancomunada, codo a codo. Remitir al SICOES, bueno, a formar un expediente, remitir al SICOES. Unidad jurídica, bueno, ya yo creo que no hay mayor dificultad, todos ustedes están claras, atender y asesorar en la revisión de documentos, asuntos legales, durante la contratación, elaborar informes legales, elaborar los contratos, firmar o visar el contrato de forma previa. ¿Quién quiere poner música? Doctor, antes de que pase, en las actividades de la unidad administrativa, en el inciso B, si bien dice que la unidad administrativa debe elaborar el PAC en coordinación con las unidades solicitantes, pero también le ponen al área administrativa que efectúe el seguimiento de la ejecución de las contrataciones, ¿no? Sí. Cuando en realidad son las unidades solicitantes las que van enviando al área administrativa cada uno de sus procesos de contratación de acuerdo a lo que han programado. Pero la unidad administrativa, como dice aquí, no puede hacerle el seguimiento a cada unidad solicitante, ¿no? Porque si bien inscribe, tiene inscrito y obviamente al momento de publicar uno verifica si está dentro del mes que han programado, pero hacerle un seguimiento es bien complicado, ¿no? Para la unidad administrativa. Muy bien. ¿Qué debiéramos decir? ¿Qué debiéramos incluir, por ejemplo, en el reglamento específico? Mire usted, vea en su pantalla, inciso K. ¿Cuáles son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras claves? En los aspectos de su competencia. Ponga eso. Es que eso es para otra unidad. Entonces, por analogía, debe decirse o debe entenderse en los aspectos de su competencia. Porque si no, una sola de las unidades resulta trabajando y haciendo el trabajo de negros y la otra está mirando de palco y eso no está bien, ¿no? Les cuento que cuando, como MAE, toda la vida era este tipo de cosas. No, que aquí la norma dice que aquí la norma dice esto, porque el reglamento específico dice que el reglamento específico aquí no dice y tal. No es la literalidad. Debemos aplicar de manera contextual, no textual, las disposiciones que tenemos. Entonces, si ustedes se están fijando, hay una corresponsabilidad. Este es un trabajo en el que todos coparticipan. Son responsabilidades concurrentes. Es difícil establecer, ¿no?, el límite o la frontera entre un área y otra. Bueno, firmar o visar el contrato, vuelvo a la unidad jurídica, revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente, atender y asesorar en procedimientos, plazos y resolución de recursos, elaborar y visar todas las resoluciones, elaborar el informe legal para la cancelación. Pregunta. Aquí dice para la cancelación. ¿A qué cancelación se refiere? ¿A algún pago? A la cancelación del proceso de contratación. ¿A qué Proceso de del proceso de contratación? Por consiguiente, es decir, ¿quién va a cancelar? Así como dice el garzón, se acerca
O sea que ya no, ya me estoy olvidando cómo había sido ir a un restaurante. Ya este mes dice que van a abrir, ¿no? Ya me han dicho de algunos lugares, venga doctor, venga con su familia, ya vamos a abrir, parece peligroso, pero cuando el garzón nos dice, y ahora, ¿quién va a cancelar la oficina? ¿Qué debemos entender? ¿Que va a quedar sin efecto la invitación que se hizo o el banquete que ya ha culminado? Va a cancelar la unidad solicitante y va a quedar sin efecto. Es un mal empleo del término, no es igual a pagar. El vulgo cree que es igual a pagar. Cuando habían voceadores en los minibuses, el voceador miraba ahí atrás, y ahora, ¿quién va a cancelar de la niña que está ahí, de la chiquita que se ha subido? ¿No? O sea, que lo diga el niño ese, ya pase, él no tiene por qué saber. Nosotros, sí, cancelar no es igual a pagar, señores. Cancelar es dejar sin efecto, y aquí está en su correcto sentido. Cancelación, suspensión o anulación de la contratación. Entonces, dejar sin efecto la contratación, eso es cancelar. O cancelar un registro quiere decir dejar sin efecto este registro, levantar el registro. Una anotación preventiva, ¿no? Entonces, no empleen los términos en un sentido que no les corresponde. Yo me he cansado de ver, ¿no? Incluso hasta en fallos, en sentencias o en autos supremos, en el Tribunal Supremo, antes en la Corte Suprema, cómo se esforzaban en aclarar confusiones comunes que tiene la gente. Entonces, empleen los términos como se tienen que emplear. Cancelar no es igual a pagar. El cajero del boliche pone cancelada, le ponen la factura. Eso está mal. O es que la factura ya no vale. Sí vale, lo que está queriendo decir es que ha sido pagado, ¿no? Entonces no empleemos los términos en un sentido que no corresponde. Muy bien. Responsabilidad en la evaluación o el responsable de la evaluación y comisión de calificación. El responsable de evaluación y los integrantes de la comisión de calificación deben ser servidores públicos de la entidad técnicamente calificados. Ahora, miren ustedes, cuando la entidad no cuente con servidores y en su lugar tenga consultores individuales en línea, estos podrán ser designados como responsables de evaluación o como integrantes de la comisión de calificación. Fíjense ustedes, cuando la entidad no cuente, entonces, ¿qué pasa si cuenta? ¿Se puede de todas maneras? Es un caso que me ha llegado hace poco, hasta antes de la pandemia, cuando todavía estaba en el bufete, ¿no? Vino un servidor público y me dice, no sé cómo hacer, porque mi MAE, quiere de todas maneras designar consultores individuales en línea para que se hagan responsables de la evaluación. ¿Qué les digo? Entonces, la revisión del artículo 38, en este caso, sí tiene que ser de manera literal. Cuando no se cuente con servidores públicos y en su lugar tenga consultores individuales en línea, estos podrán ser designados. Ahora, no hay servidores públicos, no hay tampoco consultores individuales en línea, bueno, pues los designamos o contratamos consultores individuales para que ellos puedan ser responsables de evaluación o como incluso integrantes de la comisión de calificación. Este es un punto sobre el que parece que hay siempre alguna confusión. Listo. Los integrantes de la comisión de calificación son responsables del proceso de evaluación. Una de las cosas que quisiera insistir es en lo siguiente. Miren ustedes, dice, todos los integrantes de la comisión son responsables. ¿Qué pasa si fracasa o sale mal la contratación
e inclusive hay responsabilidades, se establecen indicios, a eso me estoy refiriendo. Ya sabemos que el auditor no establece las responsabilidades, sino establece indicios, ¿no? Es el juez el que establece. ¿Cómo podría alguien eludir esta responsabilidad? Porque aquí dice, todos son responsables. Y miren ustedes que no está diciendo una palabra clave, pero que está sobreentendida. Todos son responsables solidarios. Ese es el punto. Son responsables solidarios, ¿no? ¿Y qué pasaría si alguien no está definitivamente de acuerdo en que se califique así o se califique allá? ¿Podría un miembro de la comisión mostrar disenso? Es decir, mostrar alguna observación, manifestar alguna reserva. ¿Puede o no puede? Aquí no dice. Y yo dudo que en los reglamentos específicos diga algo, porque inclusive, fíjense, dice, las recomendaciones serán adoptadas por consenso. Está diciendo por mayoría, no está diciendo por mayoría, está diciendo por consenso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un ánimo generalizado, ¿no es cierto? Ahora, si alguien específicamente dice, no estoy de acuerdo, podría manifestar por escrito su desacuerdo con la decisión a la que han arribado los integrantes de la comisión de calificación. ¿Qué piensan ustedes? Sí, puede, Lice. Puede, ¿no? Puede hacerlo. Podrá alguien decir, ay, no, es que no puede hacer eso porque no tiene el derecho a impugnar en el estatuto como no es funcionario de carrera. Ese es un argumento equívoco. Sí puede hacerlo. De hecho, ¿no? Si incluso, aun cuando la MAE haya hecho la delegación en el RPC, estamos en una licitación, una buena MAE, yo me consideraba una buena MAE, yo no por eso dejaba de ir a ver de rato en rato qué estaban haciendo. Uno tiene que estar viendo cómo está el corral, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a veces yo me entraba a las discusiones y les decía, simplemente quería escucharlos para ver cómo están haciendo el análisis. En realidad no era para eso, era para ver si las cosas iban en santa paz y armonía, ¿no? Entonces, hay ese derecho y no se les puede privar del mismo. Tanto el responsable y la comisión tienen como principales funciones, ya nos vamos, realizar la apertura de propuestas, efectuar Doctor, y... Disculpe, una consulta, no le he entendido bien. En el tema de cuando una comisión no se pone de acuerdo, a mí me ha tocado vivir algo así, digamos, ¿no? Un integrante de la comisión de calificación no estaba de acuerdo en la evaluación, digamos, era en la parte técnica, eran dos técnicos, ¿no? Entonces, tampoco podíamos emitir el informe porque el informe nos decía que sea en consenso. Y nuestro reglamento tampoco mencionaba absolutamente nada. Entonces, ¿cómo deberíamos proceder? Porque si bien tampoco podíamos poner que algunos estaban de acuerdo y otros no, porque aquí dicen consenso. Ya, no, pero aquella consenso... vez pedimos una solución diferente, digamos, pero ¿cómo deberíamos legalmente proceder? Ya, primero que consenso no significa unanimidad, ¿no? Entonces puede haber disenso, es decir, no se ha alcanzado, ¿no?, una conformidad generalizada. Hay un consenso, aunque sea parcial, parece contradictorio el empleo de los términos. Entonces, quien o quienes no estén conformes pueden efectivamente presentar una nota explicando por qué no están conformes. Entonces, si hay este tipo de circunstancias, ¿quién tendría que resolverlas? ¿Quién creen? ¿El RPC? Eso, el RPC, ¿no es cierto? Porque así está establecido artículo 11 del reglamento de la ley del procedimiento administrativo.
el que ejerce la autoridad jerárquica sobre ellos. Y en su caso, ¿qué tendría que hacer esa autoridad, el RPC? Ver de encontrar algún criterio, ¿no?, que sea dirimidor sobre las observaciones que se han planteado. No, lo que no se puede hacer es imponerles, lo que no se puede hacer es cambiarlos, pero sí se puede encontrar algún criterio que pueda ser, ¿no?, dirimidor de una aparente contradicción o real contradicción que se hubiese suscitado. Entonces el informe va, por supuesto que va, pero puede ir además con parte de estas observaciones, y el RPC es el llamado a resolver. No es la comisión de calificación. Si él va, usted me estaba preguntando, ¿y ahora cómo hacemos a la comisión? Yo le digo, en realidad, quien tendría que resolver esta cuestión es el RPC, no es la comisión. La comisión puede presentarse voces discordantes, voces en contrario. Quien tiene que resolver y alcanzar ese consenso que aquí se está existiendo es el RPC. ¿Está bien? Bueno, entonces, tanto me alegra, Elba, el responsable y la comisión tienen como principales funciones, hemos dicho, apertura de propuestas, lectura de precios en acto público, efectuar el análisis. Ahora ya son electrónicos estas actividades, ¿no? No son actos administrativos, por favor, participantes, estos no son actos administrativos, son actuaciones, ¿ya? Entonces, no cometan el error de llamar a las cosas por un nombre que no les corresponde. Entonces, son actuaciones, no son actos administrativos. Si quieren ser técnicos, y hay abogados que están por aquí, diremos son actos de la administración, pero no son actos administrativos. Bueno, efectuar análisis y evaluación de los documentos, evaluar y calificar propuestas, convocar a los proponentes para la aclaración cuando se suscita alguna duda, o en su caso enmiendas, ¿no?, sin que ello modifique la propuesta técnica, eso es obvio, elaborar el informe de evaluación y recomendación, ¿no?, o la declaratoria desierta, efectuar la verificación técnica de los documentos que presenta el que se ha adjudicado el contrato, está adjudicado para nosotros la licitación, porque eso es lo que estamos estudiando, elaborar cuando corresponde al informe técnico para cancelar, suspender o anular un proceso de contratación, incluyendo aquellas manifestaciones en contrario, aquel que no está de acuerdo por esto otro, o esto de más allá. Entonces, el responsable de evaluación y los integrantes deben cumplir funciones y responsabilidades con dedicación exclusiva. Dice aquí, no podrán delegar sus funciones, no hay subdelegación, no es el perro le dijo al gato, el gato al ratón, el ratón a la mosca a no sé quién, no hay eso, entonces no hay subdelegación, ni excusarse de participar, porque todos deben estar, hay compromiso e interés social, como uno de los principios consagrados en la Constitución. Finalmente, bueno, es un poco largo esto. Yo les voy a pedir, y ahora sí, Lourdes, ayúdenme, porque no me hace usted recuerdo, creo que les tiene miedo a sus compañeros de hacerme recuerdo. Hágame recuerdo para la siguiente ocasión, ¿no? Ya, está bien. Lean, por favor, responsables de recepción, y háganse un listado de todas las preguntas que se les ocurra, si es que tienen alguna inquietud, alguna duda sobre cómo debe trabajar, cómo debe operar, cuál es el quehacer que tiene específico la comisión de recepción y la comisión de recepción, ¿no? Perdón, el responsable de recepción, si es uno solo, o la comisión de recepción cuando por la magnitud de la contratación ello es necesario, ¿no? Entonces, en la siguiente oportunidad eso vamos a ver, y especialmente estas prohibiciones. Miren ustedes, quedan prohibidos, ahí está, de realizar los siguientes actos, ya, pueden ser, quizás son actos de la administración,
pero es que la reacción no es buena. Las siguientes actuaciones: exigir mayores requisitos, contratar agencias por cuenta de la entidad cuando eso no corresponde, etcétera. Toda una serie de circunstancias que de ninguna manera van a venir a agotar todas las que sean posibles. Y miren a lo que quería llegar: las causales de excusa. Alguien puede excusarse de ir a la comisión de calificación o a la de resolución, o ser simplemente designado responsable por el ERPC, etcétera. Entonces, miren, serán suficientes. Fíjense ustedes, el B, tener vinculación matrimonial o grado de paz. Es una redacción cantinflesca, parece la redacción de Chespirito, pero si es que hay alguna duda, porque sobre el tema voy a entrar en la siguiente oportunidad, ya el viernes, ¿no? Si es que no me animo a hacerles un videíto donde estos temas estén para mañana y que los puedan ustedes tener presente. Y creo que eso voy a hacer, porque de esa manera incluso me ahorraría este punto para el viernes directamente ver las disposiciones propias de la licitación. Bien, muchas gracias por su asistencia. Tengan ustedes muy buenas noches y que tengan una jornada de descanso beneficiosa y reparadora. Nos vemos el día viernes en nuestro último encuentro. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, Selva, buenas noches. Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches.